James Story dice que Estados Unidos dispone de alrededor de $600 millones para ayudar a los venezolanos. Estados Unidos dice, mentira, que sanciones implican o impidan compra de medicinas o alimentos en Venezuela. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, última edición del fin de semana, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Hemos tenido una semana bastante interesante informativamente hablando. Hemos tenido diversas reacciones del gobierno de los Estados Unidos con Venezuela, diversas reacciones de Venezuela ante las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra el régimen de Maduro. Hemos escuchado ya las versiones de las personas que planean entregar a Nicolás Maduro a Estados Unidos. Y pues hasta hemos visto cómo averiguan cómo es el proceso o cómo funciona la cosa para entregarlo, ¿no? Y allí lo siguen buscando. Quieren cuadrar todo para poderlo entregar a la DEA, para asegurar el pago, para ver cómo puede funcionar esa operación de entrega, ¿no? Con relación a esto, evidentemente el presidente interino de la República de Venezuela, Juan Guaidó, y los Estados Unidos no han dejado de lado la crisis que está atravesando Venezuela. ¿Cuál es esta crisis? Bueno, la crisis sanitaria mundial, la crisis en salud, la crisis en alimentación, todas estas crisis que de alguna manera se está viviendo en el país, sobre todo la crisis económica. Entonces, James Story, un diplomático que está en los Estados Unidos, dice que Estados Unidos dispone de alrededor de $600 millones para ayudar a los venezolanos. El diplomático aseguró que conversará con el presidente Nicolás Maduro para repatriar a estadounidenses y venezolanos a sus respectivos países. Recordemos que el gobierno de Donald Trump, hace algunas semanas le pidió al gobierno de Nicolás Maduro respetar la integridad de los ciudadanos norteamericanos que se encuentran en este país, porque además estaban siendo víctimas de acoso por parte de los colectivos armados de Venezuela, los llamados colectivos que todos conocemos y que internacionalmente los llaman paramilitares al margen del régimen de Nicolás Maduro. De hecho, la recomendación que dio Donald Trump fue como que miren, ciudadanos, necesito que por favor guarden calma, se resguarden, no estén por la calle, no den a notar que ustedes son ciudadanos norteamericanos, porque los colectivos armados del régimen de Maduro están buscándolos y quieren hacerles daño. James Story, encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, anunció este jueves que su país, es decir, Estados Unidos, planea disponer alrededor de $600 millones para ayudar a los venezolanos. La semana pasada llegó una donación de la Organización de las Naciones Unidas, pero fue parte del trabajo de los Estados Unidos. No nos dará las gracias, pero está bien. Creemos que son ustedes los venezolanos que merecen tener esa oportunidad. Vamos a seguir trabajando. Así lo explicó Story durante un mensaje transmitido en las redes sociales. ¿Qué se busca con esto? Con esto se busca hacer una pequeña ayuda al pueblo venezolano, quien pues está atravesando una ruda y muy dura crisis desde hace mucho tiempo. A ver, ahora ustedes preguntarán, ¿en qué consiste esta ayuda? ¿Quién la va a repartir, no? Vimos en días anteriores que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, propuso y prometió un bono de creo que $100 para cada uno de los ciudadanos venezolanos. $100 que sirven de ayuda para cada ciudadano, pues para costear sus gastos en alimentación y medicina. La semana pasada llegó una donación de la ONU, pero fue parte del trabajo de los Estados Unidos. Asimismo, el diplomático norteamericano afirmó estar trabajando junto a Juan Guaidó para coordinar el ingreso de más ayuda humanitaria con la intención de abastecer al país, a Venezuela, gracias a Dios. Pero ahora, ¿por dónde van a coordinar la entrada de esta ayuda humanitaria? ¿Por las fronteras? ¿Maduro los dejará?
Por ejemplo, tenemos el caso de la frontera de San Antonio del Táchira, que es la frontera entre Cúcuta y San Cristóbal, entre Colombia y Venezuela. Esa frontera está completamente bloqueada por los containers que el régimen de Maduro dejó allí. Entonces, el puente de Tienditas está igual, la Guajira está bloqueada. Entonces, ¿por dónde? ¿Vía aérea será? Y si va a ser vía aérea, Maduro dejará que entre. Es complicado, aunque bueno, también tenemos la otra opción de que los buques norteamericanos se encuentran en toda la costa venezolana. A lo mejor por allí puede haber una opción. Por otra parte, anunció que espera conversar con el presidente Nicolás Maduro en las próximas horas para preparar 2 vuelos con la intención de repatriar a 300 estadounidenses que ya están en Venezuela y de igual forma ayudar para que los venezolanos que están en Estados Unidos puedan regresar a su país. Es una especie de convenio bilateral en el que pues, los venezolanos que están en Estados Unidos puedan regresar a cambio de que los norteamericanos que están en Venezuela puedan también regresar a su país. No sabemos cuál puede ser la respuesta de Nicolás Maduro al respecto de este tema, es decir, si está de acuerdo en repatriar a estos estadounidenses, a estos venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, si formará parte de este convenio o de esta iniciativa que tiene Nicolás Maduro de los vuelos de vuelta a la patria. Pero por otro lado, Estados Unidos dice mentira que las sanciones que impidan o que las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela impidan compra de medicamentos y alimentos en ese país. Esto también fueron declaraciones de James Story, quien dice que mentira, las sanciones no impiden la compra de medicamentos y alimentos en Venezuela. Él es el encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela y explicó que la propuesta de un gobierno de transición consiste en darle a los venezolanos la opción de que ellos mismos puedan llegar a un acuerdo lo más rápido posible. El encargado de negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela asegura que no existe un ejemplo de una empresa que se haya negado a venderle insumos médicos a Venezuela como consecuencia de las sanciones. En una entrevista con Venezuela 360 del medio La Voz de América, el alto funcionario estadounidense explicó que la propuesta de un gobierno de transición consiste en darle a los venezolanos la opción de que ellos mismos puedan llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Aunque es un acuerdo lo más rápido posible, Estados Unidos dice que de ser positiva la reacción o el plan, o la reacción del gobierno de Nicolás Maduro, o el plan en ejecución, es decir, que se logren los objetivos, que se logre retirar del poder a Nicolás Maduro, que se logre reinstitucionalizar la Asamblea Nacional, que se logre disolver la Asamblea Nacional Constituyente, que se logre disolver el CNE, el TSJ y todos estos órganos del régimen, pues todavía tardaría aproximadamente entre 6 meses a 1 año poder reinstitucionalizar al país, poder ir a elecciones libres. Pero pues no es descabellado de que esto pueda ocurrir. Ahora, con respecto al bloqueo que pues se mantiene o a las sanciones económicas que mantiene los Estados Unidos con Venezuela, él dice, James Story dice que no hay ningún registro de que alguna empresa se haya negado a venderle insumos médicos o alimentos o materia prima a Venezuela por las sanciones que estén impuestas. Para nada. Por el contrario, sí hay empresas que han negado a trabajar con Venezuela, como la petrolera Rosneft, como ahora la petrolera Chevron, la empresa Chevron de los Estados Unidos, por los las diferentes sanciones que Estados Unidos pues le ha aplicado al régimen. Con respecto a que, La Voz de América les pregunta, que ellos hablan mucho de las sanciones que pues han frustrado las posibilidades de importar alimentos, medicamentos y todo lo que necesitan para enfrentar esta crisis. ¿Ustedes qué pueden responderles? Y Story tajantemente dice, eso es una mentira, no existe, repito, desde la entrada de las sanciones más duras de enero del año pasado, han dicho que no pueden comprar medicamentos o comida. Entonces pregunto yo, ¿por qué los bodegones en Caracas, en Venezuela, están
tan llenos de cosas de Estados Unidos. Nunca me han mostrado ni una empresa que rechaza una solicitud de venta de medicamentos o comida para Venezuela. La verdad es que hay una licencia general para que puedan hacer esto y las empresas estén dispuestas a hacerlo. Y si alguna empresa indica que no, podemos hablar con ellos, pero yo tengo que tener la información. Eso es verdad, el tema de los bodegones. ¿Por qué los bodegones en Venezuela sí están tan full y tan surtidos? Es algo que no se entiende. Amigos, hasta aquí Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Muchas gracias.